Antropología de la enfermedad y de la salud. Tomado el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 3. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, hermanos, en esta dinámica de la enfermedad. Una antropología de la enfermedad, del hombre enfermo, de la persona que está enferma, que padece la enfermedad y se siente incapacitada para poder enfrentar las realidades de la vida. Pero para poder entender esta realidad de enfermedad, quiero tomar un artículo de José Osvaldo Pérez, cuando se nos habla sobre una aproximación del concepto de enfermedades del enfoque de la lectocomprensión del inglés médico. Y él empieza a decir algunos aspectos importantes. Para comprender que la cultura hebrea entiende por salud y enfermedad, conviene servirse de herramientas y conceptos que proporciona la moderna antropología de la salud. Esta, para definir el concepto de enfermedad, distingue tres perspectivas de significado, sirviéndose de la lengua inglesa: la dimensión física o biológica, la dimensión subjetiva o personal y la dimensión social. En la primera dimensión podemos ver, queridos hermanos, cómo se nos habla de esa dimensión psicoorgánica de la enfermedad. Se identifica con la observación objetiva de las señales, los signos, los síntomas, de las formas biológicas y funcionales de la enfermedad. Sobre todo en las sociedades occidentales se acerca a los parámetros biomédicos. Ahí es donde entonces tenemos que mirar ese primer aspecto cuando se da esta dimensión psicoorgánica de la enfermedad, cuando hay unos signos, cuando hay una sintomatología en la persona de que hay un dolor, de que hay una enfermedad, de que hay un desgaste de esa parte psicoorgánica, y por eso ya desde los parámetros biomédicos, definitivamente el médico, la persona en el campo científico es la que va determinando definitivamente la causa de este problema. Es el primer aspecto a lo que se hace referencia, esa dimensión psicoorgánica, porque el cuerpo se desgasta, queridos hermanos. Y cuando se enferma el cuerpo, se enferma el ser humano, ese ser integral. En un segundo aspecto, podríamos ver esa dimensión subjetiva de la enfermedad. En esa dimensión subjetiva de la enfermedad se refiere a ese sentimiento de incapacidad para las relaciones y las actividades que día a día acompaña al enfermo paciente. Es la versión personal en el marco sociocultural. Claro, en esa dimensión subjetiva es donde hay un sentimiento de incapacidad y una frustración interior de la persona que está enferma. Hay un dolor, hay un sufrimiento interior, y aquí empezamos a tocar esa parte, esa fractura interior que hay en el ser humano, donde se pregunta: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me sucede esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa parte interior también está fracturada en ese momento. Cuando hay un dolor físico en el cuerpo, el interior también está fracturado. Por eso hay un sentimiento de incapacidad aún para establecer esas relaciones a nivel familiar. Esa parte emocional está quebrantada, y por eso se siente limitada la persona para realizar esas actividades constantes y permanentes que antes realizaba y que ya no puede realizar, porque la enfermedad definitivamente nos frustra. La enfermedad no nos deja superarnos. La enfermedad nos condiciona, nos limita. Y el tercer aspecto que se nos habla dentro de esos parámetros para entender esa antropología de la salud desde esta época moderna es el término que se aplica a la dimensión social de la enfermedad. Entonces, vemos entonces la dimensión psicoorgánica, la dimensión subjetiva y la dimensión social de la enfermedad. Se refiere a aquello que la sociedad produce y es causa de enfermedad, aquello que la enfermedad provoca a nivel social, al reconocimiento que la sociedad hace del enfermo como tal y a la respuesta a las cuestiones que provoca su situación. En definitiva, como dimensión social de la enfermedad es el reconocimiento de la persona enferma como tal y todo lo que ella comporta. Lastimosamente, en esa dimensión social de la enfermedad es la sociedad la que provoca enfermedad. La sociedad es nociva muchas veces porque el ser humano, primero, no hay un referente divino, se ha ido perdiendo. Segundo, las personas no tienen un cuidado para su cuerpo, para su alma, para su espíritu, para su ser. Y en un tercer momento,
cuando no cuidamos nuestra alma, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, entonces el ser humano al estar enfermo es estigmatizado. Entonces la sociedad, Dios la ha creado buena, pero se corrompe porque definitivamente se ha alejado de su fin, que es el Señor. El ser humano no es un fin en sí mismo. El ser humano tiene que buscar su fin último, que es Dios. Y desde allí construir su vida, construir su proyecto divino. El enfermo busca la salud. Estamos en busca de la salud. No busques, hermano, hermana, en otros lugares donde está la fuente de la salud, que es Jesucristo, el Señor de tu vida.